Y si se arrepintiere, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti diciendo me arrepiento, perdónale. Lucas 17, hermanos, del versículo 1 al versículo 4, hay una enseñanza de nuestro Señor Jesucristo para sus discípulos. Y esta enseñanza es sobre el perdón. Sí, sobre el agravio. Sí, sobre la ofensa. Está instruyendo a sus discípulos estos principios básicos, en donde hay una gran importancia de perdonar a aquellos que pecan contra uno. Incluso si se hace repetidamente. El perdón, hermanos, es un principio central en el cristianismo. Ahora, de Lucas mismo 17, del versículo 5 al 10, los discípulos le piden, le solicitan a nuestro Señor Jesucristo que les aumente su fe. ¿Qué tiene que ver esto con la firmeza, con la constancia y con el crecimiento? Tiene mucho que ver, que es la base principal de llevar una vida cristiana victoriosa, de llevar una vida cristiana de gozo, de llevar una vida cristiana ocupados siempre en la obra del Señor y poner nuestros ojos con perspectiva eterna. Cuán importante es la firmeza, la constancia y el crecimiento. Por eso aquí habla sobre el perdón. Aquí los discípulos piden que le aumente su fe. Sí, a través de la enseñanza, a través de las palabras que salen del verbo de Dios, de la palabra de Dios encarnada, que es nuestro Señor Jesucristo mismo, que está con ellos. Y Jesucristo, cuando le piden que le aumente la fe a sus discípulos, Él inmediatamente responde con una parábola. Esa parábola, hermanos, es sobre, mire, esa parábola que Jesucristo, cuando le piden que aumente la fe, sí, Él le responde con la parábola sobre el siervo que trabaja para su maestro, sobre el siervo que trabaja para su amo, sobre el siervo que trabaja para su dueño. Le responde con esa parábola, que lo vamos a ver más adelante. Estoy dando solamente una síntesis del capítulo 17 del evangelista Lucas, el médico amado. Así que después continúa el versículo 11 al 19 y viene la sanidad sobre 10 leprosos en este Lucas 17. Y ahí el Señor quiere enseñar también algo, quiere sembrar esa semilla en el corazón de los discípulos, en el corazón de los apóstoles, sobre los 10 leprosos. Y ese tema tan importante es de que aprendan los discípulos a ser agradecidos. La gratitud, cuán importante es la gratitud. Del versículo 20 al 37, que es el final, habla y enseña a sus discípulos sobre el reino de Dios, la culminación del plan eterno del Señor. Pero antes tienen que transitar por ese camino de enseñanza del perdón, sobre ese camino de enseñanza de crecer en fe, sobre ese camino de la enseñanza de la gratitud. Y hay mucho que el Señor enseñó.
y habla sobre ese reino, donde explica nuestro Señor Jesucristo que ese reino no es algo que se puede observar físicamente, porque los judíos esperaban un reino físico según el Antiguo Testamento, el reino mesiánico. Así que ellos no se daban cuenta que ese reino tenía que ser primeramente de una manera espiritual. Y allí mismo el Señor anexa sobre su regreso a esta tierra, su segunda venida del Hijo del Hombre. Pero allí mismo anexa ejemplos del Antiguo Testamento, como en los tiempos de Noé, en los tiempos de Lot, Sodoma y Gomorra, para advertir sobre la preparación y la vigilancia. Si tú no adquieres aprendizaje del Espíritu Santo, porque Jesucristo ya se fue a la gloria, ellos fueron instruidos personalmente por el Maestro de Maestros, el Rey de Reyes y Señor de Señores, nuestro Señor Jesucristo. Ahora la iglesia en este año 2025, y desde que Él murió y resucitó y envió su Espíritu Santo, Él es nuestro Maestro, la unción del Santo, el Consolador, nuestro Paracleto, el que va a un lado de nosotros para ayudarnos, para consolarnos, para recordarnos las cosas espirituales, para enseñarnos el camino, para darnos sabiduría, para darnos inteligencia, para darnos convicción, mis hermanos, para darnos firmeza en la enseñanza y al mismo tiempo constancia y crecimiento. Importante entonces estos 4 puntos que está enseñando en el capítulo 17 de Mateo. Sobre el perdón, aumentanos la fe y obediencia. Fe y obediencia. La sanidad de los 10 leprosos, la gratitud tan importante y el reino de Dios. Este es, hermanos, una pequeña introducción sobre el capítulo 17 del Evangelio del médico amado, inspirado por el Espíritu Santo y quizás apoyado también por el apóstol Pablo. Sí, así que aquí vemos el versículo 1 al versículo 2. Sí. Dijo Jesús a sus discípulos: imposible, dice, mire, imposible es que no vengan tropiezos, mas ay de aquel por quien viene. Hermanos, cuando existe el tropiezo, no hay firmeza, porque nuestro hermano cae. Cuando hay tropiezo por causa de otro hermano, no va a haber constancia. Estos pequeñitos se apartan y hay un retraso en el crecimiento. La palabra de Dios nos enseña estos 3 puntos importantes y el Espíritu Santo del Señor le habla a la iglesia. Recuerde que aquí todavía no está la iglesia, pero sí se está preparando el material, los discípulos, los instrumentos de vasos de barro, en donde el Espíritu Santo estará con ellos y continuarán la obra de Jesucristo. Y aquí en 1 Corintios 15, versículo 58, así que hermanos míos, Jesucristo le enseña a sus discípulos, a sus seguidores, a aquellos que ya habían experimentado el perdón de sus pecados, habían puesto su fe en Jesucristo
Jesucristo como el Mesías escrito y profetizado en el Antiguo Testamento por medio de la ley de Moisés, y por medio de la fe ellos recibieron su perdón, recibieron su salvación, recibieron la vida eterna, recibieron al Mesías. Los discípulos que más tarde son llamados primero los del camino y luego en Antioquía los cristianos y más después los hermanos, porque hermanos es de un mismo Padre. Cuando creemos, cuando tenemos comunión por el sacrificio de Jesús y nuestros pecados son lavados y el Espíritu Santo viene al creyente, se añade por el bautismo del Espíritu Santo al cuerpo de Jesucristo, y entonces tenemos un solo Padre, tenemos una sola fe, producto del Evangelio de Jesucristo, tenemos un mismo Espíritu y tenemos un mismo Padre, y entonces de allí proviene la palabra hermanos. Por eso aquí, 1 Corintios 15:58, el Espíritu Santo a través de Pablo escribe la revelación y le dice: así que, hermanos míos, amados, estad firmes. Número 1, estar constantes y estar creciendo en la obra del Señor siempre. La obra del Señor, la obra de Jesucristo, que ya comenzó primeramente con los discípulos, y también una obra que nuestro Señor Jesucristo, que Dios Padre y que el Espíritu Santo había comenzado en la vida del apóstol Pablo. La obra del Señor comienza en la persona, aquí, y después el resultado de esa gloriosa obra en la vida de los hombres. Hay un propósito divino, hay un llamado especial, una constitución hacia ciertos hombres según la voluntad soberana de nuestro Señor Jesucristo. Es derramado también por el Espíritu Santo los dones espirituales dentro del cuerpo de Jesucristo, y todos tenemos un propósito. Así que, mis hermanos míos, amados por el Señor Dios Todopoderoso, estad firmes en lo que han creído, estad firmes en el perdón que el Señor nos dio, estad firmes en la gran salvación, estad firmes en la promesa de la casa del Padre, estad firmes, y también tienen que estar constantes, tienen que perseverar como producto de la gracia de nuestro gran Dios. Al derramar por medio de su Espíritu Santo, somos guiados, somos enseñados, y el Espíritu del Señor va con nosotros, y Él es el que nos da esa constancia. Y Dios Padre, a través del tiempo de vida del cristianismo, tenemos que ir creciendo poco a poco en la obra del Señor. Siempre, siempre, siempre. Y debemos de tener ese conocimiento, esa seguridad, que todo ese trabajo, esa obra del Señor, que nos permite por su bendición hacer, practicar, enseñar, amar a nuestro prójimo, ayudar a los hermanos necesitados, a los misioneros, orar por nuestros pastores. Eso tiene que ir y tiene que crecer sabiendo que ese trabajo en el Señor no es en vano, no es algo que no tiene valor, que no sirve. Es precioso, es glorioso, es del cielo. Debemos de estar seguros de lo que estamos haciendo. No importa el lugar, lo que importa es la causa de Jesucristo. No importa si la gente te oye o no te oye.
Lo que importa es la causa de nuestro Señor Jesucristo, su llamado, el propósito de Él sobre nuestra vida. Noé estuvo 120 años predicando día con día, dio testimonio por medio de su fe, dio testimonio por medio de su trabajo hacia el arca. Y solo se convirtieron 8, su pura familia. Pero el Señor, por esa fidelidad, de ese propósito que se cumplió en la vida de Noé, el Señor le agradó ponerlo allí en Hebreos capítulo 11. Por eso, ese trabajo en el Señor no es en vano. Si el Señor te manda a hacer algo en su obra, algunos quieren llenar estadios. ¿Quieren llenar estadios para qué? ¿Para exaltarse el hombre mismo? ¿Para poner nuestro orgullo como Satanás puso su orgullo? Me sentaré en lo más alto, subiré en las alturas y seré semejante al Altísimo. Para eso queremos mucha gente que ni siquiera le predicamos el evangelio para que sean salvos, que ni siquiera tenemos compasión por ellos, que ni siquiera oramos para que el Señor envíe obreros a su mies, porque la mies es mucha, la necesidad es amplia, hay muchos hombres perdidos, hay mucha falta de ayuda hacia los que predican su palabra, es amplio el trabajo. ¿Y cuánto oramos por ellos?